se deben de seguir. Esto en realidad no representa como que tanto problema hacerlo clínicamente, como ya lo vamos a ver, pues esto es algo que se hace en menos de 5 minutos, ya está hecho. O sea, aquí lo importante es de que ustedes sepan qué van a hacer con la información que ustedes obtienen, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que dar un diagnóstico, ¿verdad? Ustedes tienen que dar un diagnóstico. ¿Y cuál es el diagnóstico que ustedes tienen que dar si ustedes encuentran que algo es anormal? Pues tienen que dar uno asociado a trastornos temporomandibulares. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Así que vamos a empezar, ¿verdad? Y pues muchas veces nosotros, nosotros en restaurativa pues no lo vemos como parte de levantar un expediente, ¿verdad? Sino que lo vemos como una de las cuantas cosas que uno debe de evaluar antes de empezar un proceso de rehabilitación, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que examinar todos los componentes del sistema estomatognático. O sea, tenemos que examinar articulación temporomandibular, músculos masticatorios, tenemos que examinar periodonto y tenemos que examinar dientes. Aquí si nosotros vemos a este paciente, pues lo que vamos a darnos cuenta pues es de que obvia y evidentemente el problema que hay aquí es el diente, ¿verdad? Entonces el paciente pues muy probablemente tenga una parafunción, ¿verdad? Y esa parafunción pues le ha llevado a un nivel de desgaste bastante grande en sus órganos dentarios, ¿verdad? Entonces ahí nosotros podemos observar pues antes de comenzar un proceso de rehabilitación, pues es importante, ¿verdad? Pues es importante pues observar cómo se encuentra la articulación, los músculos y el periodonto. Si la situación, pues si lo que voy a hacer es nada más, no sé, obturaciones, un puentecito, una corona, algo chiquito, pues realmente la evaluación pues no va a tener, o sea, se hace igual, pero no va a tener tanta trascendencia a como que si ustedes quieran hacer una rehabilitación mucho más compleja, ¿verdad? Entonces, ahí sí es necesario. ¿Por qué? Porque la articulación temporomandibular y los músculos masticatorios pues pueden resultar afectados o puede hacer que tengan algún grado de afección que pueda influenciar, ¿verdad? En el proceso de rehabilitación, particularmente en lo que son las relaciones intermaxilares, ¿verdad? Entonces, porque aquí estamos viendo pues que existen problemas en las relaciones interoclusales, claros, muy claros. Entonces aquí lo estamos viendo, pero si yo quiero hacer algo con este paciente, pues yo tengo que examinar el resto de componentes para que no vaya a haber, para que todo quede, con el momento de rehabilitar, todos los componentes queden funcionando sincronizadamente. Y podemos ver un poquito más del paciente y nos podemos dar cuenta de todos los problemas que hay, ¿verdad? Son bastante grandes. En cuanto al desgaste, en cuanto a la disposición de las curvas oclusales, o sea, aquí podemos ver de que este paciente, pues tiene una disfunción bastante grande del sistema estomatognático, pues sí, entonces hay que meterle manita a esto. Entonces, para poder meterle manita a esto y para poder hacer una rehabilitación, pues en estos pacientes, pues que no tienen ningún punto de referencia porque no hay superficies oclusales, porque no hay la parte de las superficies oclusales o de la parte del borde incisal que viene funcionando como que si fuera la superficie donde ocurren las trayectorias guías de la guía anterior, pues no están. ¿Por qué? Porque el paciente lo ha desgastado. Entonces hay que devolverle esas cosas al paciente. Entonces, si yo quiero devolverle al paciente, tengo que devolverle la forma de sus dientes, la función de sus dientes. Entonces yo tengo que alterar las relaciones intermaxilares. Probablemente este paciente pues tenga que buscar la manera de obtener relación céntrica, yo tenga que aumentar la dimensión vertical para poder ganar espacio, para poder colocar lo que se ha perdido. Entonces, si yo quiero utilizar relaciones intermaxilares, pues la articulación temporomandibular
y los músculos que son responsables de estos conceptos, básicamente, pues tengo que tenerlos bien claros, pues entonces tengo que ver cómo se encuentran. Y pues hay que hacer un examen. Aquí podemos ver la cantidad de daño en el componente oclusal, ¿verdad? Del sistema estomatognático, pues es bastante severo, ¿verdad? Y hay que darle solución a esto si el paciente lo pide. Entonces, ¿cuál es el punto de partida en una rehabilitación oral compleja? Pues en Morfo 6, cuando estuvimos hablando de las relaciones intermaxilares y hablábamos de relación céntrica, pues nosotros hablábamos y decíamos de que la relación céntrica era el punto de partida. Y sí, de cierta manera, lo es. Pero ¿cuál es realmente el punto de partida en una rehabilitación? Pues es la salud de los componentes, ¿verdad? Es de que nosotros tengamos un sistema estomatognático que sea saludable, porque de ahí parte todo, ¿verdad? Voy a manipular la articulación temporomandibular para poder obtener una relación intermaxilar horizontal, o sea, relación céntrica, debe de estar bien, ¿verdad? La dimensión vertical, pues se abre, ¿verdad? La dimensión vertical se aumenta a expensas de la posición de los músculos masticatorios, entonces tienen que estar sanos. Entonces el punto de partida no es relación céntrica, realmente es la salud de los componentes del sistema estomatognático, ¿verdad? Y ustedes pues ya lo saben, ¿verdad? Aquí podemos ver, ¿verdad? La articulación temporomandibular el componente, que podemos ver el componente, de la articulación temporomandibular, el componente oclusal. Entonces, el ligamento periodontal y los músculos masticatorios. Entonces, lo que es la articulación temporomandibular y lo que son los músculos masticatorios, pues eso lo vamos a estudiar a través de un examen funcional, que es esta clase que vamos a tener, ¿verdad? Pues el ligamento periodontal, pues ustedes lo van la parte periodontal lo van a examinar a través de un examen periodontal como se los han enseñado en el área de periodoncia. Y el estado del componente oclusal, pues ustedes en un examen clínico convencional que ustedes hacen, pues ahí se van a dar cuenta de muchas cosas, ¿verdad? Entonces, cuando yo tenga información acerca de todas estas examinaciones que se han hecho, pues yo voy a poder hacer un diagnóstico, ¿verdad? Y después voy a poder plantearle al paciente, darle al paciente un plan de tratamiento para que él sepa cuáles son las cosas que tengo que hacer y cuánto le va a costar al paciente hacerlo, ¿verdad? Porque también el plan de tratamiento no solamente es el mapa, ¿verdad? El mapa que ustedes hacen para poder devolverle la salud al paciente, sino que también ayuda para que el paciente sepa cuánto va a invertir en su tratamiento, ¿verdad? Entonces, si nosotros pues si nosotros vamos a hablar acerca de un examen funcional, pues nosotros tenemos que tener claro, ¿verdad? Para cuando vamos a examinar la articulación temporomandibular y los músculos masticatorios, pues yo tengo que tener muy, muy, muy claro qué es normal y qué es anormal, ¿verdad? Entonces, cómo deben de ser estas estructuras, ¿verdad? ¿Cómo deben de ser estas estructuras que se vamos a analizar, que son los músculos masticatorios y la articulación temporomandibular, cómo deben de ser en la normalidad y cómo son en la anormalidad, ¿verdad? O sea, si lo queremos llamar o lo queremos ver de esa manera, cómo son estos componentes en la función y anormal, y en la parte anormal, cómo son en la disfunción. Entonces, si nosotros lo vemos desde la normalidad, ¿verdad? Si nosotros lo vemos desde la normalidad, la articulación temporomandibular, la articulación temporomandibular pues tiene que tener un rango, ¿verdad? Tiene que tener un rango, permítanme, eh, entonces
Entonces, la articulación temporomandibular tiene que tener un rango de movilidad adecuada, o sea, la articulación temporomandibular tiene que permitir que la mandíbula se mueva fácil y libremente, ¿verdad? El movimiento no tiene que generar ningún tipo de ruido, ni tampoco tiene que haber dolor. Ya en las clases de patología 6 hablábamos de ciertos elementos importantes dentro de la clasificación de la patología, y hablábamos del ruido, hablábamos de la apertura mandibular, ¿verdad? Y hablábamos también de la presencia del dolor en las estructuras, ¿verdad? En las estructuras que estamos estudiando. Entonces, en la articulación temporomandibular, pues la apertura mandibular tiene que ser libre, fácil, ¿verdad? En el rango que se espera, ¿verdad? Y no tiene que haber ruido, y pues tampoco tiene que haber dolor. Y en la neuromusculatura, pues no tiene que haber dolor a la palpación o en función, y tampoco tienen que haber cambios de textura. Y esto aplica, ¿verdad?, al término hipertrofia, ¿verdad? Entonces yo puedo tener los músculos hipertrofiados, ¿verdad? Entonces los músculos que están hipertrofiados, pues son músculos que se sienten duros al tacto, no se sienten como blanditos como debería de ser la textura de un músculo normal, sino que ustedes lo sienten duro, lo sienten tenso cuando tocan el lugar que corresponde al músculo masticatorio. Pues eso no debe de existir, ¿verdad? En la anormalidad, pues ya aplica lo que son los trastornos temporomandibulares y todo lo que estudiamos en patología 6, ¿verdad? Entonces, como un breve recordatorio, ¿verdad? Los trastornos temporomandibulares son un conjunto de patologías relacionadas con la función anormal, incompleta o alterada de la articulación temporomandibular y músculos masticatorios. Esta clasificación pues incluye músculo e incluye articulación en la misma clase, Entonces, la verdad es que yo nunca he entendido por qué esto sucede así, porque la verdad es que debería de haber un sistema clasificatorio para músculo y un sistema clasificatorio para articulación temporomandibular, y debería de funcionar por separado, pero no sé por qué los han unido, pero así es. ¿Vean? Entonces, incluyen bastantes patologías. Estamos hablando que solo los músculos masticatorios hay como cuatro categorías, ¿verdad? Y la articulación temporomandibular hay 3 categorías, y cada categoría pues tiene varias diagnósticos, ¿verdad? Que nosotros podemos llegar, y al final estamos hablando aproximadamente de unas 15, 16 entidades patológicas dentro de la clasificación. Y pues eso lo vuelve bastante complicado a veces de conocer, porque a veces habla de una cosa, a veces habla de otra cosa, y pues eso es lo que lo vuelve muy difícil. La verdad de que los trastornos temporomandibulares, ¿verdad?, son una patología bastante común, ¿verdad? Bastante común. Y pues cada vez más, sobre todo después de la pandemia, pues vemos más casos, ¿verdad?, de gente que padece de esto. Este tipo de enfermedades pues es algo silenciosa de cierta manera. ¿Por qué? Porque duele y molesta, pero de repente se quita. Entonces al tiempo vuelve. Y así está, se va y viene, se va y viene. Y esto sucede, ¿verdad? Esto siempre sucede porque uno al final pues tiende a dar algún tipo de tratamiento sintomático, ¿verdad? Entonces al paciente se le quita, o a veces hasta se le quita solo, pero siempre regresa. ¿Por qué? Porque los factores etiológicos pues nunca se retiran, nunca se van, a menos de que yo haga una intervención para eliminarlo, ¿verdad? Ya sabemos de que los factores etiológicos está la oclusión, está el trauma, ¿verdad? Está el estrés y está la parafunción, ¿verdad? Que son los más reconocidos como factores etiológicos, ¿verdad?, de los trastornos temporomandibulares. Todos los signos y síntomas que presentan estos trastornos pues pueden ser traslapables, pero no idénticos. Entonces siempre hay detallitos que tiene una que no tiene la otra. O sea, casi todo siempre, los problemas articulares casi siempre están asociados con algún grado de dolor, con ruido, ¿verdad? Apertura limitada, que es lo más común. Y hay otros detallitos que también se incluyen dependiendo de la categoría a la que pertenezca el problema.
¿verdad? Entonces, algunas veces, pues esto puede ser traslapable entre ellos, ¿verdad? Y eso puede dificultar porque a uno lo confunden, pero siempre hay un detallito que es diferente uno con el otro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo quiero diferenciar un problema muscular con respecto a un problema articular, pues una gran diferencia que existe es de que es el ruido articular. O sea, si hay ruido articular, pues es articular, ¿verdad? Pero si no hay ruido, pero hay un montón de sintomatología, pues probablemente se deba a algún tema muscular, ¿verdad? Entonces, hay detalles, ¿verdad? Que siempre diferencian, pero tienen muchas cosas en común entre todas las entidades patológicas que incluye la clasificación, ¿verdad? Entonces vamos a saltar esto, ¿verdad? Entonces los trastornos temporomandibulares nosotros podemos encontrar, ¿verdad? Aquí podemos ver esto. Acuérdense que esto aplica a lo que son las alteraciones. Acuérdense que hay alteraciones inflamatorias, alteraciones morfológicas y alteraciones mecánicas, ¿verdad? De la articulación temporomandibular, ¿verdad? Entonces, en las mecánicas como tal, aquí se incluye lo que son los desplazamientos discales anteriores. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo se puede ver un disco articular en una buena posición, donde el cóndilo está ocupando la parte central del disco y la parte posterior y la parte anterior se encuentra como abrazando, como envolviendo al cóndilo, ¿verdad? Envolviendo al cóndilo. Entonces aquí lo podemos ver normal y aquí podemos ver un desplazamiento discal, ¿verdad? Y aquí podemos ver de que el disco se ha adelantado, ¿verdad? El disco se ha adelantado y el paciente, pues prácticamente el cóndilo está contactando con el tejido retrodiscal y no con el disco, porque este se encuentra adelantado, ¿verdad? ¿Por qué se adelanta? Pues porque empiezan a haber problemas en lo que es el disco articular, en los ligamentos, y eso hace que cambie las relaciones de las estructuras. No voy a explicar esto ahorita porque no viene al caso, ¿verdad? Porque ya lo vimos en paso 6, ¿verdad? Y pues genera esas cuestiones. Entonces, pero si nosotros hacemos un pequeño resumen acerca de esto, tengo que hacer este resumen porque realmente hay que retomar por qué voy a hacer alguna serie de maniobras cuando haga el examen. ¿Verdad? En lo que concierne a la odontología restaurativa, o sea, nosotros lo que vamos a hacer, ¿verdad? Pero no estoy considerando de menos a todos los factores etiológicos, pero particularmente para restaurativa, nosotros nos preocupa mucho las condiciones oclusales negativas y las situaciones de microtrauma, ¿verdad? Que son esas condiciones que tal vez sean como, se manifiestan como que si fuera, por ejemplo, una interferencia oclusal, que cada vez que el paciente mueve la mandíbula, pues contactan los dientes cuando se sucede el movimiento, y eso genera un trauma. Tal vez chiquito, ¿verdad? Tal vez chiquito, pero, y por eso se llama microtrauma, pero cuando este se vuelve constante de estar dando, es como una gotita que está cayendo constantemente en una piedra. Entonces la piedra es súper dura, pero si nosotros vamos a ver que la gotita ha estado cayendo en el mismo lugar de la piedra durante 20 años, vamos a ver un gran hoyo en la piedra, ¿verdad? Y eso es un ejemplo clásico de microtrauma. Y entonces la interferencia oclusal sucede, de tantas veces que topa el movimiento. Entonces eso genera problemas, ¿verdad? Entonces en el tiempo lo va a hacer. Lo que pasa es de que nosotros no podemos decir en cuánto tiempo exactamente, ¿verdad? Puede hacer que se tarde un par de años, puede hacer que se tarde muchos años, puede hacer que nunca suceda. Y eso pues es posible gracias a la adaptación progresiva que sufren los tejidos del sistema estomatognático, ¿verdad? Dentro de lo que es un proceso que se llama tolerancia fisiológica, o sea, lo que aguanta el cuerpo adaptándose progresivamente para poder hacerle frente al problema con el que hay en el sistema estomatognático. Pero va a llegar un momento donde esa tolerancia fisiológica se va a terminar y pues ya no va a haber adaptación progresiva, sino que lo que va a haber es una adaptación regresiva, donde acuérdense que progresiva
es como aposición o refuerzo de tejido, y una adaptación regresiva ya es pérdida de tejido. Entonces aquí ya cuando empezamos a ver cambios en la función de la articulación temporomandibular, por ejemplo, porque empieza a perderse tejido y todo eso del disco, por ejemplo, o una cosa así. Entonces van a empezar a haber cambios que van a ser evidentes y van a generar una patología en particular. Entonces, cuando yo ya empiezo a tener adaptaciones regresivas, en los componentes articular y neuromuscular, pues yo voy a empezar a ver patrones oclusales inestables, ¿verdad? O sea, la oclusión del paciente no siempre va a ser la misma. No, la articulación temporomandibular no acepta carga oclusal, duele, ¿verdad? Hay una imposibilidad de registrar relación céntrica y pues eso, pues nosotros tenemos que entender que relación céntrica es un concepto de salud, ¿verdad? Es un concepto de salud y si yo trato de obtener relación céntrica y eso duele, pues eso significa que no hay salud. Y si no hay salud, no hay relación céntrica. Es una cuestión conceptual meramente, pero porque nosotros no estamos viendo la articulación temporomandibular, cómo se encuentra, cómo funciona, no tenemos ojos de rayos X, ¿verdad? Entonces, pues nosotros nos atenemos a lo que vemos, ¿verdad? Indirectamente dentro de la articulación, estamos viendo de que están habiendo problemas, hay dolor, el paciente no tiene la oclusión estable y todo eso. Entonces, la obtención de relación céntrica para un caso complejo como lo que estábamos viendo inicialmente, pues tal vez no sea tan posible, ¿verdad? Entonces, ahí hay un problemita bastante severo. Entonces, cuando yo tengo adaptaciones regresivas en el tiempo, empiezan a suceder trastornos temporomandibulares, ¿verdad? Empiezan a suceder los trastornos temporomandibulares, que es todo lo que estudiamos en Pato 6. Y como también lo hablamos dentro de Pato 6, pues, ¿qué puedo hacer yo? ¿Verdad? ¿Qué puedo hacer yo con estos pacientes? Pues yo puedo tomar, hay medidas generales, ¿verdad? Como no coma cosas duras, no abra mucho la boca, ¿verdad? Todo ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Pues cuestiones, duerma bien, ¿verdad? Aliméntese bien, ¿verdad? Haga ejercicio, son medidas generales. Puedo dejar fisioterapia también, ejercicios particulares a la articulación temporomandibular o a los músculos masticatorios. Puedo dar farmacoterapia, ¿verdad? Para poder generar analgesia y eliminación de algún proceso inflamatorio. Puedo dar aparatología oclusal, que son las férulas, ¿verdad? Entonces, puedo combinar todas estas cosas dentro de un tratamiento y dejar al paciente en un periodo de espera, ¿verdad? Entonces, después de cierto tiempo, si yo veo que las cuestiones han mejorado, ¿verdad? Entonces, si las cosas han mejorado, pues entonces yo ya puedo iniciar con un proceso de rehabilitación, pero antes pues será muy difícil, ¿verdad? Entonces hay que darle su tiempito y pues hay que ver qué es lo que pasa, ¿verdad? Pasan unos 6 meses, 8 meses y el paciente no manifiesta ningún dolor. O sea, le dice, doctor, mire, ya después de que usted me dejó el medicamento y me puso la férula, ya no me molesta tanto. Entonces ya dejamos pasar un tiempo así, sin ninguna manifestación de signos y síntomas de la articulación o de los músculos masticatorios, y ya puedo iniciar el proceso de rehabilitación. ¿Ok? Entonces, pero es necesario, para poder entrar en este proceso que hemos hablado acá, pues hay que tratar de ver en qué condición se encuentra el paciente, ¿verdad? Entonces, porque hay que tratar de encontrar qué patología tiene, si es que existe algún cambio dentro de esa examinación que yo voy a hacerle, ¿verdad? Entonces, yo tengo que clasificarlo dentro de algún sistema, como lo de los trastornos temporomandibulares, ¿verdad? Para poder decir, el paciente tiene esto o aquello, y pues eso implica, ¿verdad?, tomar consideraciones al respecto, porque no es lo mismo
un paciente que por todo lo que yo encuentra se diga que tiene dolor muscular local, a que el paciente, nosotros veamos, digamos de que el paciente tiene una osteoartritis. Son dos cosas completísimamente diferentes, pero hay que saberlas diferenciar una cosa con la otra, ¿verdad? Entonces hay que saberlas diferenciar y pues hay que saberlas diferenciar, porque también al poder determinar qué es lo que padece el paciente, pues yo lo que estoy haciendo, lo que yo estoy haciendo, además de conocer el problema y además de, a partir de conocerlo, poder tratarlo, también estoy estableciendo el nivel de severidad del problema que tiene, ¿verdad? Porque, pues, como les digo, un dolor muscular local, pues, no se puede comparar con una osteoartritis que implica la patología que genera degeneración máxima en la articulación temporomandibular, ¿verdad? Un paciente que tiene osteoartritis tiene una articulación temporomandibular completísimamente dañada, ¿verdad? Y eso, pues, no es lo mismo tratar un paciente que tenga eso que tenga un dolor muscular local. Entonces, el conocer la clasificación, ¿verdad? Conocer la clasificación. Nosotros ocupamos la clasificación de Okeson desde 20 años tenemos más, tal vez, no, 20 años tenemos, 20 años de ocupar la clasificación de trastornos temporomandibulares de Okeson, ¿verdad? Entonces, ya es bastante tiempo. No estamos hablando de cosas nuevas. Y pues el sistema clasificatorio pues ha cambiado mucho desde que lo empezamos a estudiar. Entonces, imagínense, desde el primer libro de Okeson que yo ocupé era la quinta edición, que fue publicada en el 2003. Entonces, ahorita estamos con la octava edición que fue hecha en el 2019. Y creo que ya hay una novena. Entonces, todas estas ediciones han pasado y pues el sistema clasificatorio no ha cambiado. Entonces, y seguimos utilizándolo. Hay otros sistemas clasificatorios, también los hay. Este no es el sistema más universal, pero este es el sistema que está mejor documentado desde el punto de vista pedagógico para poder enseñarlo, ¿verdad? Hay otros sistemas de clasificación, ¿verdad? Como los por ejemplo, del RCD-TMD, ¿verdad? Que es un instrumento que tiene su propia clasificación. Y hay algunas cosas que concuerdan con esta y hay otras que no. Pero bueno, ahí lo importante es que uno tiene que casarse con un sistema de clasificación y pues hacer todo en base a eso. Y nosotros, pues, nosotros con quien estamos casados es con Okeson, ¿verdad? Okeson es lo que se enseña en la facultad desde hace un montón de tiempo, pues, y ustedes en Pato 6 se les dio un folletito donde están la clasificación y pues donde está toda la clasificación resumida y pues creo que es importante para poder entender esto que posteriormente le echen una leidita, ¿verdad? Porque a veces uno no se acuerda. Entonces nosotros tenemos para poder saber qué es lo que tiene el paciente, pues hay que hacer un examen. Hay distintos niveles de exámenes, ¿verdad? Tenemos un examen inicial que le llamamos screening, ¿verdad? Porque es un examen que pasa rapidito, ¿verdad? Y tenemos otro, ¿verdad? Y tenemos otro que ya es el examen completo, que es ya es sacar todito, evaluar todito, ¿verdad? ¿Alguien tiene algo que preguntar? ¿Se abrió el micrófono de alguien? ¿Todo bien? Ok. Entonces, el examen completo, el que se hace enterito, todas las estructuras, ya vamos a entrar en el proceso y pues es importante de diferenciarlo. Pero también tenemos lo que es un examen inicial. El examen inicial es esto que se llama screening, que es una pasadita rápida, ¿verdad? De lo que se tiene que examinar, y eso es lo que hacemos nosotros en la facultad. Nosotros en la facultad, en el expediente, lo que realmente estamos haciendo es un screening, ¿verdad?
El screening, pues, consta de un cuestionario básico, ¿verdad? Y de una examinación clínica básica, ¿verdad? Entonces, el examen, a diferencia del examen completo, que ya tienen que hacer todo, tienen que abarcar todititas las estructuras del componente, de los componentes del sistema estomatognático, todos. O si, por ejemplo, tocara ver los músculos, pues tienen que ver todos los músculos masticatorios más los cervicales, ¿verdad? Entonces tienen que hacer una exploración completita, ¿verdad? En cambio, en un screening ustedes solamente van a ver este punto, este punto, este punto y solamente eso, porque no hay necesidad de verlo todo. Entonces, en un examen completo, pues uno pide radiografías, ¿verdad? Para poder ver de qué se trata. Y algunas veces ustedes pueden pedir un estudio de modelos o hacer, ¿verdad? O tomar ustedes modelos y montar en un articulador, ¿verdad? Montar en un articulador los modelos para poder examinar detenidamente las relaciones interocruzales del paciente, ¿verdad? Sin el paciente. Entonces, eso ya constituye un examen completo. Pero ustedes pueden hacer un cuestionario de examinación básica, que es un screening, y ahí ustedes saber si el paciente tiene algún problema o no. Si el paciente tuviese un problema en el screening, entonces muy probablemente tengan que hacer una examinación completa para poder tipificarlo bien, ¿verdad? Pero si no, pues si no tiene nada en el screening, ¿qué necesidad hay de hacer una examinación completa? Y eso es lo que vamos a ocupar ahora. Y vamos a ocupar este instrumento, ¿verdad? Esta es la primera, hay una parte adicional a esto que es como el cuestionario, ¿verdad? Es como el cuestionario que les pasamos al paciente para poder saber un poquito lo que él tiene que decir al respecto de esto, porque cuando yo meto mano acá, haciendo este examen funcional, que es un screening, entonces yo voy muy puntual a una serie de cosas y pues no hay cosas que no me entero, ¿verdad? Entonces a veces es mejor preguntárselo al paciente para registrarlo y considerarlo, ¿verdad? Entonces falta ese pedacito del cuestionario, pero en la parte clínica operativa lo que ustedes van a ocupar es esto que estoy enseñando en pantalla, que es lo que se conoce como examen funcional estomatognático, que se le conoce como el EXFUNES, ¿verdad? El EXFUNES es esta página que ustedes tienen que llenar, ¿verdad? Y que tiene tres partes principales: la de movimientos mandibulares, la de palpación y auscultación, y la de examen oclusal, ¿verdad? Entonces, con las cosas que hay que observar, ¿verdad? Ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Dolor, ruido articular, movimientos mandibulares. Como les digo, no voy a entrar en mucho detalle a esto. Entonces, este examen funcional estomatognático tiene un documento que es el explicativo del examen funcional estomatognático. Ahí explica en detalle todas las cosas que hay que hacer, todas las fundamentaciones. Entonces, ese documento lo tiene la doctora Góngora, porque es el mismo que hemos ocupado desde hace un cacho de tiempo, es el que ocupamos como instructivo para poder hacer esto, como explicativo. Se lo pueden pedir a la doctora Góngora, y si la doctora Góngora no tiene, entonces yo se lo voy a proveer para que ustedes lo tengan. Pero sí es un folletito que tendrá unos 6 páginas, tal vez 6, 7 páginas, y pues ahí se explica paso a paso todo esto que ustedes van a ver acá, ¿verdad? Entonces, hay que recordar que las tres cosas que nosotros vamos a observar en el screening, las cosas que vamos a observar en el screening son las tres cosas que hemos hablado anteriormente: dolor, ruido articular y los movimientos mandibulares, ¿verdad? Entonces, de dolor, pues hay que aprender a tipificar el dolor, ¿verdad? Hay que saber explicarlo a partir de su intensidad, localización, carácter y frecuencia, duración, ¿verdad? Todo esto, ¿qué significa cada una de estas cosas? Pues eso está en el documento del EXFUNES, ¿verdad? Ahí pueden encontrar un detalle de todo esto que he colocado acá, pero el punto es de que cuando ustedes tienen que describir un dolor, pues tienen que ocupar estas 4 categorías, ¿verdad? Y sacar ahí la que más se ajusta, ¿verdad? Entonces, eso es en cuanto al dolor. Entonces, ustedes tienen que entender, tratar de diferenciar entre lo que es el dolor de la parte muscular y articular con respecto a un dolor neuropático y con un dolor odontogénico. Entonces, estos dolores neuropáticos pues tienen que ver con las neuralgias, por ejemplo.
muchas veces la gente tiene la idea de que una neuralgia pues es un dolor muy fuerte. Y no tiene que ver con el dolor fuerte, sino que tiene que ver con una de las cosas que tenemos que, un par de cosas con las que tenemos que tipificar el dolor. Y el primero es el carácter eléctrico que puede tener ese dolor, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un dolor como que si estuviera agarrando la corriente, ese es un dolor eléctrico, entonces la neuralgia es el dolor neuropático, pues es muy probable. Y este dolor puede ser muy intenso, ¿verdad? Y constante, ¿verdad? Entonces el paciente, o sea, siente un dolor tan horrible que lo incapacita completamente. Eso sería un dolor por una neuralgia, ¿verdad? Que sería parte de lo que vemos dentro de la parte neuropática, ¿verdad? Un dolor odontogénico, pues ya tiene que ver con un problema de dientes como tal. Por ejemplo, un problema endodóntico. Eso genera un problema odontogénico, de dolor odontogénico. Y pues aquí la parte importante pues es el carácter también, que tiende a ser como pulsátil, ¿verdad? Y tiende a ser como pulsátil y pues, asociado a un factor etiológico particular, que en este caso sería la caries, ¿verdad? Nosotros veníamos un gran boquete, ¿verdad? Un gran boquete en el diente, pues nosotros vamos a asumir de que la caries ha penetrado tan profundo que ya comprometió el paquete neurovascular, ¿verdad? Pero finalmente, ¿cómo podríamos tipificar cómo podríamos tipificar el dolor que proviene de la parte muscular y de la parte articular? Pues yo lo puedo tipificar como algo, ¿verdad? Como algo que no llega a tener esa misma intensidad que tiene un dolor neuropático u odontogénico, que sí pueden llegar a tener techos muy altos de dolor en el paciente. El paciente tiende a tener un dolorcito como que si lo anda cargando en el fondo, ¿verdad? En una intensidad moderada, ¿verdad? Ahí lo anda cargando y constante, y algunas veces cuando el paciente mueve la boca, pues duele un poquito porque la estimulación genera una respuesta dolorosa. Es completamente diferente. Aquí el punto es que tiene una tendencia a ser moderado, ¿verdad? Entonces no escandaliza al paciente como cuando, por ejemplo, a alguien le duele una muela ¿verdad? O tiene una cuestión de neuralgia del trigémino, que ustedes los van a ver tirados, ¿verdad? Los pacientes por el dolor que pueden sentir. Aquí no, el paciente a veces está hablando, está trabajando, y ahí anda con el dolorcito en el fondo. ¿Verdad? Pero como no es tan apremiante el problema, entonces el paciente tiende a relajarse un poco y a dejarlo como que pase. El problema es de que eso va y viene, y cada vez que viene con una mayor intensidad. Entonces es bien útil en el paciente ocupar lo que nosotros conocemos como la escala VAS del dolor. Entonces esta escala VAS, pues es lo que hacemos cuando le preguntamos al paciente de 0 a 10, siendo 10 el dolor más horrible que usted ha sentido en su vida, póngale nota al dolor que usted tiene. Entonces una forma bastante objetiva para obtener una información, porque así el paciente no le dice, es que me duele un poquito, doctor, pero sí, que es poquito, ¿verdad? Ah, me duele más o menos, doctor. Entonces, ¿qué es más o menos? Entonces, que les pongan nota y así ustedes tienen una referencia de las cuales ustedes partir, porque si el paciente, por ejemplo, llega a la clínica y tiene un dolor que tenga una calificación de 8, ¿verdad? Entonces, y después a las 2 semanas que yo le dejé tratamiento y todo el tema, anda por 3, entonces pasó de 8 a 3 y pues eso es una mejoría, ¿verdad? Entonces, que va por un buen camino el paciente. Entonces, por eso tenemos que saber controlar esa parte, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de este examen funcional, vamos a hablar de este ex-FUNES. ¿Qué tengo que decir yo al respecto de esto? ¿Verdad? Pues cuando yo voy a realizar, cuando yo tengo claro que tengo que hacer un examen funcional, ¿verdad? Pues yo tengo que hacer una anamnesis antes de una serie de elementos, ¿verdad? Generales y algunas veces ya adentrándonos en partes muy específicas de articulación y neuromusculatura, ¿verdad? Entonces, y también tengo que hacer el examen funcional estomatognático. Por otro lado, entonces yo tengo que esa información que yo tengo
que yo obtuve por haber aplicado ese examen funcional estomatognático lo tengo que contrastar con la clasificación de trastornos temporomandibulares que yo estoy con la clasificación de trastornos temporomandibulares que yo he aprendido. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer un diagnóstico, ¿verdad? Entonces, toda la información que yo obtuve tengo que contrastarla con la clasificación, ¿verdad? Y posteriormente realizar un diagnóstico. Entonces, eso es siempre importante de tenerlo, ¿verdad? ¿Qué preguntas puedo hacerle yo a un paciente? Bueno, ahí, como les dije, pues ustedes tienen, como yo les dije, pues ustedes tienen ahí arriba del Exfunes propiamente, hay un cuestionario que solamente hay que ponerle sí, ¿no? Siempre digo que le voy a tomar foto para ponerlo y siempre se me olvida. Pero las cosas que básicamente nosotros tenemos que explorar en el paciente es, primera cosa, si el paciente tiene alguna enfermedad sistémica conocida, ¿verdad? Y si el paciente toma medicamentos para esa patología. Hay que preguntar al paciente por si el paciente ha tenido algún tipo de trauma o accidente que le haya afectado la región craneofacial. Tenemos que preguntarle al paciente si duerme bien. Dormir es importantísimo. Si el paciente está asociado que el paciente puede tener mal sueño y problemas de articulación, ¿verdad? El paciente padece de estrés. ¿Quién no padece de estrés? Todos padecemos de estrés, pero me refiero a esa situación que a veces somete al paciente en posiciones limítrofes con sus capacidades y pues eso pues, puede generar un problema severo de estrés que se puede manifestar en cualquier lugar del cuerpo. Se ha recibido ortodoncia previo tratamiento rehabilitador extenso, porque eso cambia las relaciones interoclusales y a veces hasta las mismas intermaxilares de un paciente. Entonces, hay que preguntar. Y finalmente, si tiene algún hábito, si se muerde las uñas, el lapicero, lo que sea, ¿verdad? Entonces, eso hay que preguntarle al paciente siempre. Hay ciertas cosas que cuando yo le pregunto al paciente, pues que no debo de hacer. ¿Verdad? La primera cosa, pues yo tengo que permitir que mi paciente me exprese lo que siente, ¿verdad? ¿Cuáles son sus signos y síntomas con libertad, ¿verdad? O sea, tengo que permitirle al paciente que hable, que me explique qué es lo que tiene, ¿verdad? En un ambiente de confianza. No tengo que mantener como al paciente como aparte, ¿verdad? Como así como, ajá, ¿y qué tiene? Entonces, mire, doctores, que fíjese, va, está bueno, va, chivo. Y no lo dejan, ni lo terminan de hablar, o sea, hay que tratar de ser empáticos con el paciente, con un paciente de este tipo, porque recordemos que son pacientes que llegan con algún tipo de limitación, ¿verdad? Tienen algún tipo de limitación en la articulación, en los músculos, ¿verdad? Dolor, limitación de movimiento, lo que sea. Y pues eso puede generar en el paciente un estado como medio, entre comillas, depresivo, ¿verdad? Donde el paciente no se siente bien y pues a veces cuesta sacarle la información por cucharadas, tiene que ir uno sacándole la información, pero hay que saber hacerlo de una manera delicada. A veces tenemos pacientes que son como los viejitos, ¿verdad? Que le quieren contar a uno todas las cosas que les pasa, o sea, algo que normalmente se lo cuenta alguien en 5 minutos, pues el paciente viejito ya lleva como, el paciente adulto mayor, perdón, siempre digo que hay que decirles adulto mayor. Entonces, el paciente adulto mayor, como no tiene, a veces hay gente que no tiene mucho con quién hablar y todo el tema, pues el paciente a uno le empieza a echar un rollo. Es que, fíjese, doctor, que ya por 1973 a mí me empecé a sentir medio raro, porque fíjese que me caía de la bicicleta y me dolía, que no sé cuánto, y después en 1980, cuando conocí a mi esposa, o sea, y les empieza a echar un gran rollo, y pues algunas veces, pues uno no tiene el tiempo para estar escuchando todo el gran rollo que le cuentan a uno. Entonces uno tiene que saber ir deteniendo al paciente e irlo guiando, ¿verdad? Entonces hay que irlo guiando para que el paciente acorte la versión, pues, porque si no, si la dice así como le dejamos en libertad, se pueden echar un turno de 2 horas y ustedes todavía escuchando.
hay que ir parando en lo más importante y haciendo preguntas muy particulares para ir delimitando la información que ustedes quieren. Y la otra cosa es pues que ustedes no tienen que hablar con sus pacientes en lenguaje odontológico, porque el paciente pues no sabe a qué me refiero yo con un desplazamiento discal anterior, ¿verdad? Con reducción. El paciente no entiende exactamente qué es eso, ¿verdad? El paciente no entiende de qué es una osteoartrosis, ¿verdad? O sea, un nombre raro, pues, pero si ustedes le empiezan a decir, vea, no, mire, es que yo fíjese que yo le hice, yo lo he clasificado como que si fuera, yo le he clasificado como que si fuera desplazamiento discal anterior sin reducción, ¿verdad? Porque hemos encontrado de que la apertura está deflexionada. No sé, ustedes empiezan a ocupar una serie de lenguajes, ¿verdad? Que el paciente no entiende que es lo que le están explicando y muy probablemente el paciente les esté con la cabeza sintiendo, pero por dentro el paciente se encuentra completamente ajeno a la explicación que ustedes le están dando. Entonces, eso se puede volver un poquito de problema porque también establece una barrera, ¿verdad? Entonces, este es un examen simple realmente, no es un examen complicado. Ahí está lo que ustedes tienen que ocupar y pues no se está pidiendo nada en nada demasiado complejo. Tal vez el estetoscopio, como dicen ahí, eso es opcional, ¿verdad? Pero imagínense lo que van a ocupar. Lápiz bicolor, regla milimetrada, tener ahí sus 5 bajalenguas, ¿verdad? Rodete de cera, hilo dental, ¿verdad? Todo eso lo tienen en sus cajas. Ustedes tal vez lo único que van a tener que ir a comprar son los bajalenguas, pero de ahí todo lo demás ustedes lo tienen. Y pues no se vuelve muy difícil de ocupar. Entonces cuando nosotros vamos aquí, vamos a respetar la privacidad de la doctora Marroquín. Ya creo que ustedes ya se han dado cuenta que es ella, ¿verdad? Ella nos prestó, nos dio libertad de ocupar las fotografías de ella para poder hacer esto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando nosotros vemos a un paciente, pues verlo, a ver si no existe algún tipo de asimetría, viéndole el lado izquierdo y el lado derecho de la cara del paciente. Entonces, algunas veces, pues esas asimetrías pueden demostrar que existe algún tipo de tejido o alguna circunstancia que hace que pueda explicar por qué algo no funciona bien, ¿verdad? Entonces, pues es importante ver izquierda y derecha, que todo sea igual. Entonces, y vamos a empezar con lo que eso es la parte del examen extraoral. Nosotros le escribimos en el, creo que eso está eso lo escribimos en el examen, bueno, no me acuerdo dónde lo escriben, pero lo escriben en el expediente y lo ponen a mano, ¿verdad? Cuando ustedes hacen el examen facial, entonces ustedes ahí escriben si ustedes encuentran algún tipo de problema. La primera parte del examen funcional estomatognático está en esto del registro de los movimientos mandibulares. Como ustedes pueden ver ahí hay uno que dice apertura máxima no asistida, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver lateralidad izquierda y lateralidad derecha. Nada más, solo eso necesito saber. Necesito medir, ¿verdad? ¿Cuál es esa apertura y cuáles son esas lateralidades? Las aperturas, pues ustedes le tienen que decir al paciente, abra grande, ¿verdad? Entonces, si ustedes le dicen al paciente, abra, ¿verdad? El rango de movimiento del paciente, pues es bastante, depende de la interpretación que le dé, porque ustedes de repente pueden llegar, el valor normal de una apertura, ¿verdad? En una persona promedio andará por los 55 milímetros, ¿verdad? De apertura. Eso es lo que anda una persona promedio. Pero si ustedes le dicen al paciente, abra, solamente abra, le puede abrir en 25 y tal vez el paciente puede abrir muchísimo más. Ustedes le dicen abra y el paciente le dio pereza tener que abrir más y se paró en ese lugar, pues ya les va a dar una medida falseada. Ustedes tienen que decir abra grande. O sea, no tienen que decir abra lo más que pueda, porque entonces el paciente va a hacer un esfuerzo por abrir lo más que pueda y pues eso ya no tiene. El paciente solito sabe que cuando abre grande, pues ya hay que abrir la boca como debe de ser y pues eso es lo que se mide. Hablábamos de la facilidad, ¿verdad? Si el paciente está normal, disfuncionado o deflexionado. Hablamos de la presencia del dolor, ¿verdad?
Hablábamos de la presencia del dolor o no durante el movimiento, ¿verdad? Hablamos también de que si la apertura, ¿verdad? La apertura es disfuncional cuando el paciente va abriendo, pero va abriendo despacito, despacito, despacito. Igual que cuando ustedes se golpean el codo en una esquina y quieren abrir el brazo, no pueden, pero de poquito en poquito lo van abriendo. Pues es lo mismo. Y el paciente bloqueado, que el paciente empieza a abrir y de repente se queda pegado, ya no puede seguir a más. Son un paciente bloqueado. Entonces, eso lo tenemos que escribir, ¿verdad? En la parte. La medida de la apertura máxima, cuando uno le pide grande y abre, la facilidad, ¿verdad? Que tiene que ver con que si es normal, disfuncional o bloqueado, el dolor, si hay presencia o no, y dirección, ahí donde entra lo desviado o lo deflexionado. Entonces, esto es bien importante de visualizarlo. Ustedes tienen que decirle al paciente, abra grande, ¿verdad? No tienen que decirle solo abra, porque el paciente abre donde le da la gana al final. Entonces, ustedes tienen que verificar eso, ¿verdad? Que no le parezca a uno extraña la medida. De ahí en lateralidad izquierda y en lateralidad derecha, pues ustedes tienen que pedir al paciente que haga mueva la boca para el lado izquierdo y lo haga para el lado derecho. Eso yo puedo medirlo, ¿verdad? Yo puedo medirlo, puedo ver la facilidad, ¿verdad? De la lateralidad, ¿verdad? Que tiene que ser normal, disfuncional o bloqueado, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que ver igual con el lado derecho y también si hay dolor al hacer los movimientos de lateralidad. Entonces básicamente eso es, ¿verdad? Aquí podemos ver, ¿verdad? ¿Cómo medimos nosotros la máxima apertura no asistida? Abra grande. Entonces yo con un baja lengua marco la posición del borde incisal superior con respecto y después marco el borde del superior del incisivo inferior, marco ambos y de ahí mido, hago una marca y después hago la otra marca y mido el espacio que hay entre las dos y pues ese es el valor de mi apertura máxima, ¿verdad? De mi apertura máxima no asistida, ¿verdad? Entonces solo decirle abra grande, marcan el borde incisal superior, el borde incisal inferior, ¿verdad? Y miden para obtener una medida. El valor normal, como dice ahí, es de 53 a 58 milímetros y pues eso va a depender mucho del tamaño de la persona, ¿verdad? De la complexión física de la persona, porque una persona que sea bajita, que mide 1,60, pues muy probablemente no va a tener esos 53 o 58 de apertura, sino que va a tener un cacho menos, ¿verdad? De eso, ¿verdad? Entonces, hay que distinguir, ¿verdad? De que los valores normales no necesariamente aplican a toditititas las personas. Entonces, yo lo mido, ¿verdad? Mido el borde del diente superior, borde del diente inferior, mido la distancia entre una y la otra y pues ahí obtengo. Las lateralidades tienen otro chiste, ¿verdad? Para poder seguir. Fíjense bien la imagen. Entonces, aquí en la parte de acá está la línea media, la línea media facial, dental, ¿verdad? Aquí está. Entonces, pues en principio la línea media inferior debería de coincidir con la superior, pero no lo hace. Vean dónde está aquí la línea media y vean dónde está la otra línea media. ¿Ven? Aquí está una y aquí está la otra. Entonces, no están alineados. Entonces, yo lo que puedo hacer es que con un lápiz, ¿verdad? Un lápiz le doy una mojadita, ¿verdad? Con punta, por supuesto, ¿verdad? Y pues dibujo la posición de la línea media, ¿verdad? Dental en los incisivos superiores. Aquí lo podemos ver. Aquí se está marcando la línea. Entonces, aquí está la línea media superior, dental superior, y aquí yo estoy marcando a dónde se encuentra, a nivel de dónde se encuentra, de dónde se encuentra la línea media en inferior. Vean, aquí está, con el lápiz marqué la línea y pues aquí está. ¿Ven? Entonces, cuando yo voy a tomar la medida,
pues yo voy a trazar en el otro, en el otro lado ¿cómo se llama? Del bajalenguas, pues ahí está la medida de la apertura máxima no asistida, y en el otro lado de la bajalenguas yo voy a marcar la lateralidad. Entonces, con el bajalenguas y un lápiz, pues yo marco la ubicación de la línea media superior en lo que es el bajalengua. Entonces aquí estoy marcando la línea media superior. Entonces ahí lo pongo. Entonces le pido al paciente que mueva lo más que pueda para la izquierda y lo más que pueda a la derecha, y lo mido. Entonces, ¿qué lo voy a medir? ¿Qué es lo que voy a medir? El primer punto de referencia es en la ubicación de la línea media de los dientes, ¿verdad? De los incisivos superiores. Aquí está, ¿ve? Y le voy a pedir, aquí está alineado en línea media, aquí está alineado, y le voy a pedir al paciente que mueva lo más que pueda en la lateralidad. Entonces, yo voy a marcar con esta línea, aunque los dientes no estén, o sea, alineados directamente con los centrales, o sea, tratando de dejar que coincidan las líneas medias, ¿verdad? Entonces, yo le pido al paciente que mueva hacia un lado, que mueva al otro, ¿verdad? Y marco, ¿verdad? Donde yo dibujé con lápiz, donde debería de estar la coincidencia en inferior de los dientes superiores, ¿verdad? Entonces, veamos, esta línea es la que voy a ocupar. Nunca voy a ocupar la verdadera línea media porque están desalineados, pero esta línea que yo he marcado acá sí está alineada. Entonces yo le puedo pedir al paciente que mueva lo más que pueda hacia un lado y hacia el otro, y así yo voy a obtener las dos medidas que necesito. ¿Ve? Aquí estoy, aquí ya está marcado un lado, aquí estoy marcando el otro lado. Una vez, aquí podemos ver las dos posiciones y las mido, ¿verdad? Entonces el valor normal tendría que ser de 7 a 9 milímetros por cada lado, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos. Entonces el mismo bajalenguas me sirve para ver las lateralidades izquierda y derecha y la máxima apertura no asistida, ¿verdad? Entonces el bajalengua lo marco y pues ya lo tengo. Ahí tenemos la dirección. La dirección puede ser normal, desviada o deflexionada, ¿verdad? Puede ser normal, ¿verdad? Puede ser normal cuando el paciente abra y cierre, ¿verdad? Y la mandíbula se mantenga recta. Pero puede suceder de que uno le pide al paciente abra y el paciente puede empezar, la mandíbula se empieza a ir de lado y después regresa en un momento determinado antes de la finalización del movimiento de apertura. Entonces el paciente empieza a desviarse y después se regresa. Eso se llama desviación. Pero también puede ser que el paciente empiece a salirse, empieza a desviarse, ¿right? Y ya no regresa a la línea media, sino que queda en otro lado. A eso se le conoce como deflexión. Y la deflexión pues indica que existe algún problema articular, ¿verdad? Porque no permite el desplazamiento adecuado de la mandíbula en situaciones como esta. Entonces, pues yo tengo que determinar si la mandíbula se abre normalmente o no. Y estas cosas se tardan un ratito, no es ni siquiera un montón lo que hay que ver, sino que rapidito ustedes pueden darse cuenta, se paran frente al paciente y le dicen al paciente, abra, cierre unas 3 veces, y en esas 3 veces ustedes ya se dieron cuenta cómo es que está todo lo que tenemos que examinar. Entonces tenemos que ver la facilidad de los movimientos mandibulares, ¿verdad? Si el paciente abre, ¿verdad? Abre despacito, o el paciente abre libremente, o el paciente empieza a abrir y de repente ya no continúa, ¿verdad? Que ese sería el bloqueo. Los pacientes con disfunción pues abren despacito, pero logran abrir toda la apertura y la misma apertura máxima no asistida, la logran hacer, abren normal, ¿verdad? Pero el paciente, ¿verdad? El paciente, nosotros lo ponemos a que haga todos los movimientos, ¿verdad? Y empezamos a ver de que no vaya a existir ningún tipo de problema de eso de disfunción y bloqueo que estamos hablando. De ahí vamos a hacer el end fill. El end fill es una
maniobra que se hace y que en el fondo lo que se pretende encontrar es la apertura máxima asistida. ¿Qué significa? Que yo tengo que meter manita, para poder abrir más todavía la boca. Entonces yo le pongo al paciente, le pongo mis deditos en esa forma que ustedes están viendo ahí, entre los dientes, y trato de abrir la mandíbula. Trato de abrir, que la mandíbula se abra más todavía. Entonces, aquí esa maniobra con los dedos para intentar abrir la mandíbula un poco más, entonces a eso se le conoce como end feel, o como la última sensación, pues, cuando ustedes hacen ese movimiento. Entonces, si yo meto los dedos y trato de abrir un poco más la boca con la posición de los dedos, pues, y se logra mover porque la articulación cede, pues a eso se le conoce como end feel blando, ¿verdad? Y de ahí, si yo introduzco mis dedos y quiero abrir la boca, ¿verdad? Un poquito más, pero ya no puedo porque ya no me lo permite, o sea, ya no existe esa como sobreextensión del movimiento, sino que ahí quedó, ¿verdad? Entonces a eso se le conoce como duro, ¿verdad? Entonces se le conoce como end feel duro. El end feel duro es muy característico en patologías con alta degeneración de la articulación temporomandibular, como son las osteoartritis o los desplazamientos discales sin reducción, ¿verdad? Entonces tengo que fijarme bien porque puede ser de que exista algún problema que cuenta no me haya dado, ¿verdad? Los movimientos mandibulares, eso ustedes ya lo vimos, vea. Podemos hablar de cantidad, dolor, dirección, facilidad y la maniobra del end feel, ¿verdad? Y aquí podemos ver un recopilatorio, ¿verdad? De 53 a 58, dependiendo del tamaño, edad y sexo, ¿verdad? El dolor, pues no debería de haber dolor, ¿verdad? Ningún tipo de dolor en el diente en cuestión. No debería de haber. En la dirección, pues la apertura debería de ser siempre recta. Siempre debería de ser una apertura con dirección recta. La facilidad debe de ser libre y fluida, ¿verdad? Y pues el end feel pues debería de ser blando, ¿verdad? Pero aquí ya podemos ver qué pasa cuando las cosas no están funcionando realmente. En cuanto a cantidad, ¿verdad? Si es menor de 40, ¿verdad? O más de 60. Estamos hablando que es menos de 40, que es lo más usual, ¿verdad? Entonces, significa de que hay algún tipo de problema. Claro, que hay que ver, hay que mantener la relatividad del tamaño de la persona, porque si es una persona bastante grande, ¿verdad? Bastante grande, no es lo mismo que abra menos de 40 que un paciente que es mucho más chiquito y que la complexión física no le da para poder tener hueso, que las características ya no le dan para poder hacer un buen movimiento, perdón. Entonces, si yo tengo menos de 40, yo debo de sospechar que hay problemas articulares. Si yo tengo más de 60, pues yo debería de sospechar de que existe hiperlaxitud articular, que es que ustedes puedan estirar, abrir un poco más y estirar un poco más. Los ligamentos lo permiten, ¿verdad? La articulación temporomandibular. Pues una articulación temporomandibular que produce movimiento, pues no debería de generar dolor al hacerlo. Entonces esto no hay nada que estar viendo, no hay nada que estar viendo, y pues cuando hay problemas de dolor a los movimientos mandibulares, pues esto puede estar muy asociado a la parte muscular como tal. De ahí tenemos en la dirección, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos problemas, entonces la mandíbula, lo normal es que abra todo en la misma dirección de arriba a abajo, pero si la mandíbula se desvía, ¿verdad? O sea, que se mueve para un lado y regresa a la línea media, o se deflexiona, que nunca regresa a la línea media, pues es un problema y hay que anotarlo. La facilidad es, como les decía, está asociada a la disfunción, ¿verdad? La disfunción es que el paciente va abriendo despacito, porque le duele, entonces, y trata de hacerlo lo más despacio para que le duela lo menos posible. Pues eso es un problema muscular cuando eso sucede. Y cuando ocurre el bloqueo,
¿verdad? Ocurre un problema de bloqueo, pues eso es articular propiamente. Y de ahí tenemos el enfil, que el que tenemos que reconocer es el duro, ¿verdad? Es el duro y indica que hay un problema articular de por medio. Aquí podemos ver un cuadrito llenado, ¿verdad? Este es un cuadrito llenado con toda la información que le obtuvimos del paciente. ¿Ven? Que es una que obtuvimos del paciente. De aquí pasamos a la otra parte, ¿verdad? A la otra parte de lo que es el examen funcional, que es la palpación y la auscultación, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver, esta es la cabeza de una persona, y pues si el paciente manifiesta dolor a la palpación o a la función, pues lo más indicado es que el paciente me indique el lugar a donde se encuentra ese dolor para registrarlo en algún punto de esas cabezas que están ahí, y para que la gente sepa de que ahí ha habido problemas cuando el paciente ha venido conmigo, ¿verdad? Y hay otra serie de detalles que ya vamos a hablar, ¿verdad? Pero lo primero que tenemos que ver es cómo vamos a palpar, ¿verdad? Entonces la palpación pues depende mucho, pues hay gente que ocupa de la yema de los dedos índice y o medio, o sea, los que tienen mano grande con el índice se van, pero si el paciente tiene, el doctor tiene mano pequeña, ustedes tienen mano pequeña, pues van a tener que ocupar 2 deditos, ¿verdad? Van a tener que ocupar 2 deditos. Entonces ustedes tienen que practicar cómo van a colocar la mano en las estructuras en los músculos del paciente para poder, cómo lo van a colocar para poder hacer la palpación, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que hacer una presión estandarizada. O sea, la misma presión que ustedes hacen en un lugar, tienen que ponerla igual en otro lugar, y en otro lugar. Todo tiene que tener la misma cantidad de fuerza aplicada, ¿verdad? Aplicada a lo que es tiene que poner la misma presión aplicada a un lado que al otro, o sea, la misma. Ustedes tienen que ir tocando, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tienen cuando tocan ustedes? ¿Qué es lo que esperan encontrar? Pues ustedes esperan encontrar de que todo esté, de que todas las cosas estén, que todos los músculos que ustedes tocan, pues estén como blanditos, no es que se sientan como duros, ¿verdad? Como que hay una gran tensión ahí adentro, no tienen que estar blanditos, ¿verdad? No tienen que haber áreas o bandas dolorosas al palpar que duela, no debe de existir. No deben de existir puntos gatillos. Eso, la definición de punto gatillo, ustedes la van a encontrar en lo que es, la clasificación de los trastornos temporomandibulares. Ustedes ahí lo van a encontrar en lo que se llama dolor miofacial. Ahí van a encontrarlo. Sobre todo la parte, y ahí les explican súper bien lo que es la parte de los puntos gatillos. Vayan a buscar el folleto de la clasificación y lean al respecto de eso. Y pueden sentir rigidez o tensión, que es la hipertonicidad, perdón, no es hipertrofia, dije hipertrofia, creo yo. No, es hipertonicidad, perdón, hipertonicidad. Pero ustedes van a sentir duro el músculo, ustedes lo tocan y ustedes van a sentir eso duro, bien duro, ¿verdad? Entonces, eso lo que pueden encontrar. La palpación se da de un lado, mientras que que estabilizan con la mano que no está palpando, estabilizan, ¿verdad? Para que cuando ustedes estén haciendo la palpación, el paciente no esté moviendo la cabeza. Si el paciente mueve la cabeza mientras palpo, pues entonces eso me puede falsear la medida que tengo que tomar con ese paciente. Los músculos se encuentran, cuando nosotros hacemos palpación, pues los músculos tienen que encontrarse en posición de descanso fisiológico, ¿verdad? O sea, el músculo tiene que estar sin ocluir, ¿verdad? Y solamente siendo sostenido por el tono muscular. Entonces ustedes tienen que hacer esa palpación con los dientes entreabiertos, ¿verdad? Con la posición de descanso fisiológico en la posición de descanso fisiológico, donde ustedes van a encontrar un espacio libre interoclusal de 1 a 3 milímetros. Cuando el paciente se encuentra así, ustedes pueden ir a tocarlo y ahí pueden sentir lo que hablábamos. Hay que solicitar al paciente que informe si le duele o ha dolido en el área que se está palpando, proporcionando información sobre las características del dolor. Ustedes pueden estar viendo un paciente, ¿verdad?
Ustedes pueden estar viendo un paciente y tal vez examinándolo y tal vez en ese momento, el paciente no le duela nada, pero tal vez sí le dolió feo hace 15 días, hace un mes, hace un año. Mira, yo estuve súper mal, ¿verdad? Entonces es necesario que el paciente mantenga siempre esa información a manera de retroalimentación de lo que ya les expresaron en un momento determinado para poder tener esa información a la mano para cuando el paciente lo necesite, necesitemos ver el historial que tiene el paciente. Entonces aquí podemos ver, yo como mi mano es grande, pues yo ocupo dos dedos, me gusta ocupar dos dedos para poder ir abarcando la totalidad de lo que es el ancho o el ancho de lo que es el músculo, ¿verdad? Entonces, pues lo importante cuando ustedes están haciendo la palpación, pues ustedes tienen que tocar el origen y la inserción, ¿verdad? Y desde el origen a la inserción, ustedes pueden ir tocando a ver si van sintiendo algún tipo de problemita como lo que estábamos hablando, hipertonicidad, punto catillo, ¿verdad? Algún tipo de molestia, pues dolor, el paciente me lo tiene que decir, ¿verdad? En algún momento para que yo lo pueda registrar. Aquí estoy, básicamente la palpación se realiza en dos músculos. ¿En cuáles? En el temporal y en el massétero. ¿Por qué solo en dos músculos? Porque, número uno, recordemos que es un screening y es algo rápido. Y número dos, es que en estos músculos son los que generalmente son los más afectados cuando existe algún tipo de problema, ¿verdad? Entonces, hay que palpar estos y estos se palpan desde su origen hasta su inserción, ¿verdad? Hay que irlos tocando para ver qué detecta. Entonces, cuando ustedes palpan, pueden pasar varias cosas. Si ustedes palpan y dicen que no hay dolor, pues ustedes continúen, ¿verdad? Continúan con el proceso y ya no hay necesidad de andar buscando seguir palpando para poder ya no hay necesidad de estar diciéndole al paciente, llenándole más información al paciente de la que ya tiene. Entonces, no hay necesidad de seguir haciendo más búsquedas o abundando porque ya no tiene sentido, todo está negativo. Ahora, si los músculos están hipertónicos, o sea, que están duros a la palpación, pero no hay un dolor, ¿verdad? No hay un dolor evidente, entonces negativo, pues hay que registrarlo. Igual hay que tomar nota de lo que ha pasado y pues el paciente queda registrado con esa hipertonicidad para poder ver más adelante si la hipertonicidad ha continuado o ha remitido, ¿verdad? Si el paciente tiene dolor positivo, el paciente tiene dolor positivo, pues hay que tipificarlo, ¿verdad? Y hay que registrarlo también, hay que escribirlo. El paciente tiene hipertonicidad, ¿verdad? Tiene hipertonicidad en el músculo tal, del lado tal. Siempre hay que identificar el músculo. Y el dolor negativo, si el dolor es negativo en el screening, pero el paciente sigue manifestando que hay dolor, ¿verdad? El paciente sigue manifestando que hay dolor, pues ahí sí hay que hacer el examen completo, porque puede ser que el problema no esté en los dos músculos principales que estamos palpando, que es el macetero y el temporal, ¿verdad? En sus tres haces, sino que tal vez se deba a algún otro tipo de músculo como los pterigoideos, ¿verdad? O puede ser los músculos cervicales, ¿verdad? Entonces, pues puede hacer que el problema venga desde ahí y pues eso nos esté generando algún tipo de problema que se manifiesta en otras localizaciones diferentes a donde se encuentran estos músculos. Entonces ustedes tienen que, esa es la única razón por la cual ustedes deberían hacer exámenes completos. Si el screening, no da resultados, pero el paciente mantiene algún tipo de problema, pues entonces hay que entonces pasarse al examen completo. Un examen completo, eso lo platicábamos en otro momento con alguien, y es que pues el examen, hay especialidades específicas para los problemas de los trastornos temporomandibulares, y la gente que ve los trastornos temporomandibulares son la gente del dolor orofacial, ¿verdad? Entonces, esa es la especialidad donde se incluyen los trastornos temporomandibulares. Entonces, la gente que sabe del dolor orofacial, ¿verdad?
la gente que sabe del dolor orofacial, pues ellos son los que saben cómo hacer un examen completo, ¿verdad? Porque ya entran en temas neurológicos, entran en temas diferentes donde el paciente se le examinan otras estructuras. Nosotros como odontólogos generales con un screening nos basta y nos sobra. Y si nosotros tenemos algún tipo de duda o algo, pues podemos referírselos hacia otras especialidades para poder encontrar algún tipo de solución, ¿verdad? Pero si el paciente tiene algún problema, el paciente continúa manifestando problemas a pesar de que el examen funcional ha arrojado resultados negativos, pues tal vez significa que el screening del exfunes no es suficiente y hay que hacer el examen completo. Los ruidos articulares, pues también hay que registrarlos, ¿verdad? Entonces recordémonos, ¿verdad? Que existen tres tipos de ruidos: el clic, el pop y la crepitación. La crepitación, pues, es el dolor grave, ese dolor feo, ese dolor que parece como que como que hay rozamiento de dos estructuras muy ásperas, ¿verdad? Muchas veces esta crepitación ya es audible para el paciente y el paciente mismo le puede referir esto, pues eso es una crepitación. Algunos, como lo hemos hablado en otro momento, la gente lo refiere como que si uno va caminando sobre grava, así se oye durante un tiempo prolongado. Entonces son ruidos muy particulares, son fuertes esos ruidos, son evidentes, ¿verdad? Pero estos ruidos manifiestan degeneración articular, ¿verdad? Manifiestan que el paciente tal vez tiene una patología que son graves, de esas que son degenerativas. En los trastornos temporomandibulares, ¿cuáles son las dos patologías más severas que pueden mostrar crepitación? El desplazamiento discal sin reducción, ¿verdad? Y el desplazamiento discal anterior sin reducción y la osteoartritis, ¿verdad? Entonces los pacientes que pueden manifestar crepitación, y si en esas de tantas ustedes logran detectar una crepitación, créanme que es muy probable que tenga esta patología que estamos hablando ahora, ¿verdad? Entonces de ahí tenemos el pop, que tal vez es un ruido que sucede cuando hay un reacomodo de la posición de la articulación. A veces cuando el paciente abre, ¿verdad? Tal vez la mandíbula queda en una situación inestable, ¿verdad? Pero después de cuando el paciente se espera un momentito e intenta volver a quedar bien, ¿verdad? Se recupera la forma, ¿sí? Se recupera la posición, ¿verdad? O se obtiene la posición deseada y lo que se oye es un ruido, que es el del reacomodo, y ese es el pop. Y el más común es el clic, ¿verdad? Ustedes ya saben el clic, ¿verdad? El clic puede ser simple o puede ser recíproco. O sea, simple si ocurre en el inicio o en el final. O sea, en la apertura, perdón, o en el cierre. Y el recíproco es cuando ocurre en la apertura y en el cierre. Entonces, ahí podemos encontrarlos, ¿verdad? El clic simple, pues los clics simples, pues son un resultado de lo que nosotros conocemos como con el término de reducción, ¿verdad? Entonces, cuando el paciente, el disco articular se encuentra anterior a la posición del cóndilo, como ustedes pueden ver acá. Está el cóndilo y el disco adelantado. Entonces, cuando empieza el movimiento de apertura, el cóndilo intenta reincorporarse en lo que es el disco. Entonces, cuando el cóndilo logra relacionarse con el disco, al asentar el cóndilo en la porción del disco donde es necesario, es cuando se produce el ruido. ¿Verdad? Que es cuando el disco cede para que el cóndilo pueda volver a estar nuevamente articulado con él durante el movimiento del movimiento de apertura, ¿verdad? Entonces, eso es el clic, ¿verdad? Cuando ustedes lo escuchan. Y a eso se le llama reducción, ¿verdad? Cuando el cóndilo logra incorporarse al disco. Pero si el cóndilo no logra incorporarse al disco, entonces es muy probable que ustedes no escuchen un clic. Lo que ustedes van a ver es un bloqueo,
porque al no poder incorporarse el cóndilo al disco, entonces se traba el sistema, o sea, el sistema se queda como pegado y entonces ya el paciente ya no puede abrir la boca bien, sino que puede quedar abierto hasta un punto determinado. No sé, cuando si existe una apertura máxima no asistida de ¿qué? De 30, 25, ¿verdad? El paciente se llega a esos 25, 30 y ya no pasa de ahí. Entonces son los ruidos. Y pues esto es lo de la crepitación. Y en la crepitación, como mencionábamos, ¿verdad? Es el contacto de hueso con hueso, ¿verdad? A través de esas zonas que se han perdido del disco, ¿verdad? Entonces cuando esto roza con el hueso entonces cuando el hueso roza contra hueso a través de la ventana que se ha generado en el disco, pues ahí donde ustedes oyen el ruido así como bien áspero y fuerte, ¿verdad? Entonces, cuando voy a registrar la presencia de un ruido, pues tengo que decir que, vea, si es clic simple o recíproco, crepitación o pop, y tengo que decir en qué momento sucede, si sucede en la apertura o en el cierre, y en qué momento de la apertura y en qué momento del cierre. O sea, yo puedo, por ejemplo, tener un ruido al inicio de la apertura y al final del cierre. O puedo tener un ruido al final de la apertura y al inicio del cierre. Pueden haber distintos momentos que se dé dentro de la apertura que se dé ese ruido. Tengo que ver cuál es la frecuencia. O sea, los ruidos articulares no son cosas extrañas. Yo, por ejemplo, me trueno los nudillos, cuando me levanto y me estiro, algo truena, pues eso es un reacomodamiento nada más, ¿verdad? Entonces, pero si ustedes empiezan a ver que el ruido va más allá de lo normal, pues si ustedes empiezan a ver de que el paciente tiene ruido constante, pues eso es aumento en la frecuencia, ¿verdad? Y hay que tener cuidado con eso porque lo que manifiesta es un grado de degeneración bastante grande. Y hay que ver si hay dolor adjunto con el ruido articular. Entonces, ruidos que han aumentado en su frecuencia y son dolorosos, esos ruidos hay que prestarle cuidado, ¿verdad? Hay que tomarles nota y ponerlos dentro de lo que es el expediente. Entonces, para poder hacer la palpación de la articulación temporomandibular, pues ustedes tienen que saber ubicar a dónde se encuentra la articulación y ustedes pueden sentir el ruido. Si ustedes, ustedes pueden sentir el ruido fácilmente, ¿verdad? Cuando ustedes hagan algún tipo de maniobra como las que vamos a ver ahorita. Cuando el paciente abre y cierre, ¿verdad? El paciente abre, cierre, abra, cierre, abra, cierre, ¿verdad? Ustedes van a buscar la ubicación del cóndilo. ¿Cómo encuentran ustedes la ubicación del cóndilo? Bueno, el cóndilo se encuentra anterior al oído, ¿verdad? Entonces ustedes le piden al paciente que abra y cierre, abra y cierre, abra y cierre, y colocan el dedo, ¿verdad? Para ver a dónde se encuentra, ¿verdad? La articulación temporomandibular. Y mientras el paciente hace función, pues el paciente abre y cierre, ustedes colocan el dedo ahí para ver si sienten la vibración de ese ruido. O sea, el ruido, algunas veces nosotros no lo escuchamos, pero si colocamos el dedo sobre la articulación, ¿verdad? Entonces, cuando sucede la reducción del disco con el cóndilo, pues se puede generar un ruidito o una vibración que mi dedo lo puede sentir. La palpación intrameatal es meter un dedo al interior del oído. Entonces, yo, porque mis dedos son grandes, no ocupo los índices, sino que ocupo los meñiques, ¿verdad? Entonces, introduzco los meñiques en el oído, ¿verdad? Introduzco los meñiques adentro, le pido permiso al paciente, por supuesto, porque, pues sí, ¿verdad? O sea, el paciente se puede preguntar, bueno, ¿y por qué me está metiendo los dedos en el oído? Y pues puede deberse a eso, a que yo quiero hacer esa maniobra, pero el paciente no lo va a entender como tal. Entonces, el paciente no lo va a entender como tal, entonces hay que pedir permiso. Entonces ustedes introducen su dedo, ¿verdad? Colocan el dedo como que si fueran anzuelos, ¿verdad? O sea, doblan el dedo y lo colocan hacia adentro del meato auditivo externo y traccionan, o sea, hacen un movimiento de tracción con los dedos hacia la articulación temporomandibular
no van a seguir introduciendo el dedo en el meato auditivo externo, sino que cuando ya hayan introducido un poco el dedo adentro del meato, ustedes traccionan hacia adelante los dedos para presionar el tejido blando que se encuentra ahí con respecto a la parte posterior de la articulación. Entonces, ahí podemos nosotros sentir ruido algunas veces y también puede ser muy doloroso si el paciente tiene algún tipo de inflamación en la parte posterior de la articulación temporomandibular, llámese tejido retrodiscal, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, pues tengo que hacer ambas palpaciones. También puedo hacer lo que conocemos como test de provocación articular. El primer test de provocación articular, la idea es de poner en tensión la articulación para ver si duele, ¿verdad? Entonces, el primero es el test de provocación con un rodete radicular, rodete de algodón. Entonces, lo que ustedes hacen es de que agarran el rodete y lo doblan, ¿verdad? Lo doblan y lo colocan a nivel de caninos, ¿verdad? A nivel de, por ejemplo, lo colocan en los caninos, entre los caninos izquierdos, y le piden al paciente que muerda el canino. Entonces, cuando el paciente, el rodete, entonces cuando el paciente muerde el rodete, ¿verdad? Entonces, pues si hay algún tipo de problema, pues va a doler la articulación contralateral. O sea, si yo puse el rodete en el lado izquierdo, pues si lo que yo busco es ver si hay dolor en el lado derecho y viceversa. Coloco el rodete en derecha y quiero ver si hay dolor en el izquierdo, ¿verdad? Entonces, si la articulación tiene algún tipo de problema, ¿verdad? Va a doler porque las fuerzas de tensión, ¿verdad? En los lados contralaterales a donde se muerde unilateralmente. Entonces, cuando yo coloco en tensión, yo muerdo ese rodete, pues hago que la articulación contralateral se tensione, ¿verdad? Porque hay una tendencia a la separación en el ensamblaje cóndilo-disco, ¿verdad? En el cóndilo y entre el disco, pues se separa un poquitito porque se estiran las estructuras y pues eso puede doler. ¿Verdad? Si hay algún tipo de inflamación, ¿verdad? Duele. También la maniobra para obtener relación céntrica, que es hacer hacia atrás la mandíbula, ¿verdad? El paciente le puede doler si tiene un problema en los pterigoideos externos, ¿verdad? Le puedo pedir al paciente de que haga hacia un lado y yo me puedo oponer a ese movimiento hacia un lado o hacia el otro, ¿verdad? También eso da mucho que entender de que si hay dolor, pues existe algún problema ligamentario. Y ahí está, ¿ves? Aquí entonces yo todos los lugares dolorosos que el paciente me indique durante la palpación o la auscultación, pues yo tengo que registrarlo en forma de puntos rojos en las cabecitas que están ahí, ¿verdad? Si el paciente ha tenido algún tipo de dolor durante la palpación o la auscultación de la musculatura o de la articulación, pues yo tengo que tipificarla según las cosas que hemos visto durante todo ese tiempo y escribir ahí en el espacio que está. Vean lo que he puesto: músculo macetero izquierdo y derecho están hipertónicos, ¿verdad? Dolor moderado, leve, sordo y constante en asa anterior y medio del temporal derecho. Clic simple de apertura en ATM derecha. Fíjense bien todo lo que escribí yo ahí, que es todo el resultado de la tipificación de esta prueba, ¿verdad? Y de ahí ustedes tienen que ir llenando con un cheque o una X, a ver si encuentran algo de lo que está descrito acá en el izquierdo o en el derecho. Si está en ambos, pues marcan las X en ambas partes. Pero ustedes tienen que ir ahí escribiendo qué es lo que han ido encontrando. Los ruidos, aquí están, ¿verdad? Si han encontrado o no han encontrado ruido, ¿verdad? Dolor, si hay presencia de dolor en el ruido articular, hay que especificarlo también porque también genera problemas. Y finalmente aterrizamos con el examen oclusal. El examen oclusal es algo fácil, bien sencillo. Es solamente ver la guía anterior del paciente. Queremos ver cuál es la guía anterior y queremos ver si hay presencia de interferencias, ¿verdad? Entonces, eso es lo que necesitamos ver, ¿verdad? Entonces, nosotros necesitamos ver si hay interferencias que me estén afectando, ¿verdad? Con el libre movimiento de la mandíbula.
Entonces aquí podemos ver, ¿verdad? Que estos están escritos por cuadrante, ¿verdad? Y es que tengo que ubicar trabajo derecho, balance izquierdo. O sea, voy a ver los contactos en trabajo del lado derecho y los del balance en lado izquierdo. Igual acá, ve trabajo izquierdo, ¿verdad? Voy a ver acá y balance derecho, voy a ver acá. ¿Qué es lo que contacta para poder saber? Yo aquí lo que necesito saber es qué tipo de guía anterior hay y si hay interferencias. Eso es lo que necesito saber, nada más, ¿verdad? Y aquí está en protrusión. Aquí hay varios detalles de que si el paciente tiene inestabilidad en máxima intercuspidación, o sea que el paciente muerde, pero empieza a mover la mandíbula, porque tal vez son pacientes que tienen desgaste en los dientes y pues el desgaste no permite que las superficies relacionen entre sí, entonces la mandíbula no se mantiene en el mismo lugar, sino que se mueve, pues eso es inestabilidad. Si hay presencia de desgaste oclusal o incisal, hay que ponerle aquí una X si eso sucede. Si yo veo a fracciones cervicales, pues hay que ponerle una X. Si ustedes ven que hay movilidad o frémito en algún diente, pues ahí le pongo una X, ¿verdad? Entonces aquí la idea es solamente de decir si hay o no hay. Y eso es poniendo una X. ¿Cuáles son esos dientes que tienen desgaste? ¿Cuáles son esos dientes que tienen afracción? Eso ustedes en el examen dental en el expediente, pues tendrían que registrarlo, ¿verdad? O cuando ustedes están haciendo algún tipo de como diagnóstico restaurativa, ¿verdad? Diagnóstico integral o alguna cosa. Entonces ahí ustedes van a poner con nombre y apellido lo que se trata. Pero aquí en el examen oclusal solamente me interesa saber si hay o no hay desgaste, si hay o no hay fracciones, con solo una que tenga, pero ya hay. Entonces, y todo eso da indicaciones dentro de lo que nosotros queremos explorar. Entonces, cuando nosotros, a mí no me interesa saber, o sea, si hay problemas en máxima intercuspidación, cómo son los contactos y todo eso, me daré cuenta después si lo necesito hacer, ¿verdad? Pero máxima intercuspidación pues no es el punto para poder estar examinando, sino la parte dinámica, donde yo tengo que escribir qué tipo de guía anterior tengo. Recuerden que puede ser lateral o puede ser protrusiva. Entonces, ¿qué tipo de guía lateral tengo? Guía canina, función de grupo, o qué tipo protrusiva tengo. Si es guía incisal porque son los dos centrales, guía incisal porque son centrales y laterales, pueden ser guías completas de canino a canino, ¿verdad? Tengo que especificar, ¿verdad? ¿Cuáles son los que tengo, ¿verdad? Y tengo que ver las características de la desoclusión que esto genera, porque algunas veces, pues, pueden haber deficiencias en el overjet y en el overbite de estos dientes y pues tal vez no es lo suficiente para generar la desoclusión, ¿verdad? Entonces ahí hay que escribir, ¿verdad? Que no tengo desoclusión, me topa en tal lugar, tengo esta interferencia, o tengo una desoclusión mayor a 2 milímetros, lo cual es bueno, o puedo poner, tengo una desoclusión mínima, tengo que prestarle atención. ¿Por qué? Porque si el paciente desgasta dientes, ahora es mínimo, pero cuando ya haya desgastado una cantidad determinada, pues ya van a empezar a topar en interferencias. Entonces hay que explicarlo. Aquí podemos verle al paciente que haga lateralidad izquierda y vemos el lado de trabajo que mueva hacia la izquierda. Vemos el lado de trabajo que es en izquierda y vemos el lado de balance en derecha. Vean, lado de balance, todo separado, está abierto. Y aquí podemos ver que está topando solo el canino. Entonces tenemos aquí una guía lateral canina con una desoclusión mayor a 2 milímetros en lado de balance. Eso es excelente eso. Y tenemos que verlo desde los dos lados. Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a marcar en mi guía, que tengo una guía canina, ¿verdad? Entre 2.3 y 3.3, ¿verdad? Y guía canina entre 2.3 y 3.3. No hay, y hay una desoclusión, ¿verdad? Desoclusión en lado de balance mayor a 2 milímetros. Y ahí va, súper bien. Y podemos ver el otro lado. Entonces aquí podemos ver de que existe una función de grupo. ¿Por qué? Porque está topando incisivo central, incisivo lateral, canino. Ya el primer premolar está casi que topando, ¿verdad? Pero aquí podemos ver, ¿eh? Aquí ya hay más dientes. Entonces cuando son dos o tres dientes pegados,
¿verdad? Pegaditos entre sí, es una función de grupo. Entonces podríamos decir que hay una función de grupo de canino hacia incisivo, ¿verdad? Entonces una función de grupo anterior, ¿verdad? Para poder generar la desoclusión. Y tengo que ver el lado de balance respectivo. Y aquí puedo ver el balance, ¿verdad? Hágase adelante y ver cuáles topan. ¿Cuáles son los que topan? Los centrales, ¿verdad? Y los laterales. Pero aquí topa, pero aquí duras penas se mira que no topa. Entonces serían estos 3 dientes que están ahí, los que estarían en la guía protrusiva y serían guía incisal, ¿verdad? Sería una guía incisal porque están incorporando los 2 centrales y un lateral. ¿Verdad? Ahí ya se escribe qué es lo que tiene y se explica cómo es la desoclusión en ambos lados de balance. Y ahí podemos ver que estoy marcando, ¿verdad? Cuáles son los dientes que contactan. ¿Verdad? Marco. Veo en el trabajo izquierdo, veo quién es el único que marca, pues el 3-3, tranquilo, ¿verdad? Y el protrusivo, ¿cómo es que está? Hay un poquito de desgaste oclusal incisal, lo marco, ¿verdad? Hay fractura de dientes o restauraciones, lo marco. Si tuviera una interferencia, pues las rueditas fueran rojas y las colocaría donde topara. Y podemos ver interferencias. Las interferencias, pues a veces son más que evidentes, ¿verdad? Las interferencias a veces son más que evidentes, otras veces pues tenemos que salir a buscarlas. ¿Cómo las buscamos? Con un hilo dental. Esta es una técnica que ocupan en periodoncia, colocan el hilo dental hacia atrás y lo empiezan a jalar. Y entonces donde el hilo no pasa, eso es una interferencia. Le piden al paciente que abra, se fijan a dónde está el hilo y ese es el que ocupamos, ¿verdad? Es el que ocupamos para poder registrar. Aquí pues podemos ver, el paciente aquí está en máxima intercuspidación, pero vean la extrusión que tiene el paciente aquí. Entonces, esta extrusión que está acá, cuando el paciente hace movimientos, tienden a chocar con el diente, este premolar inferior, en el antagonista, ¿verdad? Topa en el antagonista y no lo permite. Entonces, el paciente algunas veces trata de evitar ese contacto, el paciente se engrama y empiezan a haber un montón de problemas. Entonces me llamó la atención ver esto y dije voy a hacer la prueba. Hice que el paciente, traté de llevar al paciente a relación céntrica y miren dónde contacta. Aquí está en máxima intercuspidación. Si yo le pido que haga al paciente, lo trato de llevar a relación céntrica y veo el tope, aquí está el tope. Entonces aquí hay un desplazamiento, ¿verdad? Hay un desplazamiento de la mandíbula casi que obligado por la parte neuromuscular para poder evitar, ¿verdad? La interferencia que se genera aquí, ¿verdad? Vamos a saltar esta parte de acá. Esto no lo vamos a ver. Si la información recabada hasta el momento no es concluyente, es mejor indicar exámenes complementarios. ¿Cuáles son los exámenes complementarios que yo puedo hacer? Pues básicamente radiografías y modelos, ¿verdad? Entonces, si yo le mando a un paciente, ¿verdad? Yo le mando al paciente a hacer una panorámica, pues yo de una panorámica, ¿qué tipo de información yo puedo obtener? Pues no mucho. Yo puedo obtener una idea de cómo se encuentra la oclusión del paciente y pues ver que la articulación, el cóndilo y la cavidad glenoidea tengan una forma anatómica bastante adecuada, ¿verdad? Eso es lo único que puedo ver, pero de ahí como que pueda sacar conclusiones de eso, pues un poco difícil, creo yo, ¿verdad? Es un poco difícil, permítanme. Entonces, es muy poca la información que yo puedo obtener. O sea, que eso lo más que todo lo tengo como por referencia, ¿verdad? Lo tengo como por referencia. Entonces, estas son otras radiografías que a veces la gente pide, que son radiografías de articulación temporomandibular en boca abierta y boca cerrada. Aquí está cerrado, aquí está abierto. Aquí está cerrado, aquí está abierto, ¿verdad? Entonces, estas radiografías, pues realmente yo no le encuentro ningún uso. Si alguien las puede interpretar, pues qué bien por él, porque yo no puedo,
porque hay muchas estructuras anatómicas que se entrecruzan con hay muchas estructuras anatómicas que se entrecruzan y que impiden determinar realmente cuál es la situación acá. ¿Ve? Porque aquí, pues aquí alcanzo medio ver la cavidad glenoidea, ¿verdad? Pero no logro ver asentado, no logro ver bien a dónde se encuentra todo, ¿verdad? Aquí más o menos se mira, pero miren todo esto que se mira aquí como confuso, pues es toda la zona del hueso malar y pues y todos los huesos de la parte inferior del cráneo, donde va la parte de la maxila y todo eso, pues eso vuelve muy difícil, ¿verdad? Vuelve muy difícil estar analizando. Entonces realmente esto es algo que ocupaban la gente de antes. Como les digo, si alguien la puede interpretar, tal vez alguien de cirugía, pues que me alegro por él, pero yo no la puedo interpretar y tampoco voy a hacer gastar al paciente por algo que no puedo interpretar, ¿verdad? Pero la gente lo pide pensando que va a haber algo. Entonces, con ese tipo de radiografía se ve casi que lo mismo que una panorámica. Entonces, si yo necesito realmente saber, tener una buena visión de lo que es la parte ósea de la articulación temporomandibular. O sea, quiero ver la forma de la cavidad glenoidea, la forma del cóndilo y todo eso de una manera más exacta. Entonces ustedes piden una tomografía de articulación temporomandibular. Entonces ustedes pueden tener información, ¿verdad? Aquí podemos ver, ¿verdad? Podemos ver aquí un estudio que se hizo de articulación de la articulación derecha con boca cerrada, con boca abierta, ¿verdad? Entonces podemos ver más o menos dónde se coloca. Aquí podemos tener por partecitas, ¿verdad? Puedo ir viendo en distintos momentos del movimiento, puedo ir haciendo cortes, perdón, no movimientos, sino que puedo ir haciendo cortes de la imagen para poder tener más clara, ¿verdad? El contorno anatómico que pueden tener las estructuras óseas. Entonces esto sí es más posible de poder verlo, ¿verdad? Entonces si lo necesito. La otra cosa que yo necesito, que yo podría pedir, es una resonancia magnética. La tomografía me sirve más para la parte ósea, ¿verdad? Pero la resonancia magnética me sirve más para el tejido blando. Si yo quisiera saber las condiciones del disco articular, por ejemplo, entonces yo necesitaría, ¿verdad? El disco articular, por ejemplo, entonces yo necesitaría una resonancia magnética. Ahora, el costo de una tomografía ahí en el centro de imágenes para ATM, pues anda ahí como por unos 100, por ahí anda. Creo que menos, pero para una resonancia magnética de articulación temporomandibular, pues anda costando como 400, por ahí. Entonces, cuando uno hace este tipo de pruebas, pues hay que tener una razón muy clara para poder hacerlo. No son estudios que los pide uno, pongámosle, mandémosle a hacer resonancia, no importa. No, o sea, tenemos que, sí, estos estudios pues se piden, ¿verdad? Estos estudios pues se piden para esas situaciones que realmente el diagnóstico se me vuelve demasiado complicado, ¿verdad? Entonces, que yo no le hallo. Entonces, ahí es donde yo lo pido y yo la verdad no he tenido necesidad de estar pidiendo resonancias magnéticas, no tengo, o sea, el tipo de paciente que yo veo, pues es un paciente que tiene problemas que no suelen ser complejos, ¿verdad? Complejos, así como hablar, yo en mi clínica no veo osteoartritis, yo no veo desplazamientos sin reducción, que son ya cosas muy severas. Generalmente este tipo de pacientes se ve a nivel hospitalario y tal vez a nivel hospitalario puedan pedir con mayor frecuencia una resonancia o una tomografía, ¿verdad? A nivel clínico, pues a nivel de clínica sí, que todos andamos por situaciones leves a moderadas. Y para situaciones leves a moderadas, pues básicamente no hay necesidad de andar pidiendo exámenes radiográficos. Ustedes quieren pedir algo, pues pidan una panorámica para efecto de referencia general, pero no hay una necesidad de tener como de petición rutinaria pedir tomografías y mucho menos resonancias magnéticas, ¿verdad? El análisis de modelos montados, pues era algo que nosotros ocupábamos antes.
Vea, cuando íbamos a hacer una rehabilitación compleja, antes de entrar al proceso de rehabilitación, montábamos modelos en articulador, tomábamos relación céntrica y empezábamos a buscar interferencias y todo eso para ver si podíamos mejorar la condición del paciente. Era una cuestión muy factible de hacer. Hacíamos el montaje, realizábamos todo lo que consiste el examen instrumental de la oclusión, ¿verdad? Y después de hacer el examen instrumental de la oclusión, hacíamos ajustes oclusales a lo que son los modelos para ver a dónde iba a terminar todo. Y era un ejercicio bastante bonito de hacer, ¿verdad? Pero realmente solamente lo ocupamos cuando vamos a hacer cosas muy grandes. No lo ocupamos siempre. O sea, pedir rutinariamente un montaje de modelos, pues es bastante, no es tan necesario. Y ahora lo que podemos hacer, pues es, podemos ya ocupar herramientas digitales. Esto lo tomamos con el escáner intraoral de la facultad, ¿verdad? Y aquí yo ya no necesito estar montando en el articulador, porque aquí ya tengo la situación de máxima intercuspidación del paciente, y aquí puedo ver cómo se encuentra y todo eso, ¿verdad? Entonces, y lo más interesante de estas herramientas, ¿verdad? Que yo tenía en blanco y negro, aquí lo tengo a colores, y eso me permite también, a veces me ayuda a ver algún tipo de lesión, ¿verdad? De gastes, ¿verdad? Ver facetas de desgastes, lesiones cariosas, obturaciones, todo esto lo puedo ver con esto, ¿verdad? Pero lo que más me llama la atención de esto es de que la herramienta me permite saber a dónde están los contactos oclusales de este paciente, ¿verdad? A dónde son más fuertes, dónde está más rojo y dónde está más fuerte, ¿verdad? Entonces, me permite tener una identificación de los lugares donde se encuentran los contactos, y tal vez de repente, si yo llegase a necesitar realizar algún tipo de análisis oclusal, pues esto me puede dar una idea. Pero ahora las herramientas digitales pues son más potentes y me permiten obtener mayor información. Entonces, para terminar, ¿verdad? Esta es la última diapositiva. Esto no tarda más de 5 minutos. Solamente hay que saber qué es lo que tienen que hacer. Entonces, ustedes recaban la información, y cuando ustedes recaban la información, pues ustedes lo que tienen que hacer es procesarla. ¿Y cómo lo tienen que procesar? Dando un diagnóstico. ¿Qué diagnóstico? Un trastorno temporomandibular, si es que hay algo. Entonces, yo tengo que ver las 3 etapas del examen funcional, ya sea en los movimientos mandibulares, ya sea en la palpación, en la auscultación o en el examen oclusal. Tengo que ver de qué se trata cada cosa, ¿verdad? Entonces, recabar la información 5 minutos me va a tardar, pero el hacer el diagnóstico tal vez me tarde más, ¿verdad? Entonces, tal vez me tarde más, pero por lo menos en tiempo con paciente enfrente, pues en 5 minutos yo ya tengo que tener toda esta información a la mano. Como les decía, ya para terminar, esto es parte de un documento. El documento lo tiene la doctora Góngora. Se lo pueden pedir a ella para que se los proporcione y puedan estudiar para el examen de ahí, ¿verdad? Entonces, que el documento es como un instructivo para poder hacer este examen funcional. Bueno, vamos a dejar de compartir, vamos a salir de acá, vamos a regresar, ¿verdad? Entonces, ahorita, si quieren, pueden otra vez volver a escribir su nombrecito en el chat antes de terminar la clase.